El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. En Colombia, a las 12 del día, 7 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero El Mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. Saludamos a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y, por supuesto, de la Presidencia de la República. La temperatura a esta hora en Bogotá es de 18 grados centígrados. Muchas noticias para hoy. Sigue siendo la más importante de gobierno, la visita oficial del presidente Iván Duque Márquez a Israel. Aquí están nuestros titulares. Sean bienvenidos. Compromisos por $68 millones de inversión israelí en Colombia se generaron durante las últimas 24 horas. El presidente Duque presentó el Consejo Empresarial Colombo-Israelí para que los sectores privados coordinen acciones conjuntas económicas. La agenda diplomática colombiana también avanza en Japón. Vicepresidente y canciller adelanta gestiones para lograr cooperación y financiación de proyectos en energías renovables no convencionales. El coronavirus sigue vigente en el mundo. Países europeos se preparan para el sexto pico de contagios. ¿Qué sucede con Delta en Colombia? ¿Cómo se comporta la pandemia? En minutos habla Carlos Álvarez, médico epidemiólogo. El Ministerio de Salud confirmó que cerca del 60% de la población colombiana cuenta con al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19. La entidad trabaja en forma conjunta con los entes territoriales para llegar al 70% en noviembre y avanzar en las pautas completas. Ibagué y Pasto fueron incluidas en la red de ciudades creativas por parte de la UNESCO. Las postulaciones fueron impulsadas por el Ministerio de Cultura y la Cancillería. El SENA y el Ministerio del Interior anunciaron una nueva convocatoria del Fondo Emprender. Serán más de 5.900 millones de pesos en capital semilla para emprendimientos de líderes y defensores de derechos humanos. Casa de Nariño en línea. La noticia en Casa de Nariño en línea. La noticia más importante en Colombia, la noticia de gobierno, tiene que ver con los compromisos de inversión en esta visita oficial que hace el presidente de la República a Israel. La última noticia que ha confirmado el mandatario y los colombianos es que se tienen compromisos de inversión por $68 millones en las últimas 24 horas. Esto es lo que ha pasado en las últimas 24 horas. El presidente hizo este anuncio en desarrollo del Foro Económico Israel-Colombia. Esto dijo el mandatario de los colombianos. Especialmente hoy que inauguramos la Oficina de Innovación en Jerusalén, muy cerca a la Autoridad de Innovación de Israel. Pero de todas las reuniones que hemos tenido en las últimas horas, ya hemos recibido compromisos de inversión extranjera directa por un monto de $68 millones. Y si eso sucedió en las últimas 24 horas, no puedo ni imaginar lo que va a suceder después, pero esto se debe a que existe confianza y eso permite construir emprendimientos y empresas duraderas que perdurarán en el tiempo. Importante anuncio del jefe de Estado, compromisos de inversión en las últimas 24 horas por $68 millones, pero también Carlos Fernando, muy buenas tardes. Hay anuncios importantes del sector económico y el sector empresarial en estas relaciones bilaterales con Israel. Muy buenas tardes, Slobodan, Daliana, seguidores de Casa de Nariño en línea, replicando la metodología que se usó en Corea. También lo divulgamos aquí en Casa de Nariño en línea. El sector privado de ambos países han conformado el Consejo Empresarial, en esta vez Colombo-Israelí. El objetivo es que los sectores privados de ambos países trabajen en conjunto, se reúnan periódicamente, avancen en estrategias conjuntas para lograr generación de negocios y, por supuesto, en una relación gana-gana. Esto es lo que dijo el presidente al hacer la presentación oficial de este consejo.
Pero también me complace muchísimo que lo que va a apoyar esta relación que perdurará es porque en este evento vamos a hacer el lanzamiento del Consejo Empresarial Colombia-Israel a ser dirigido por emprendedores y empresarios de ambos países. Y ellos le harán un seguimiento constante a las decisiones que nosotros tomamos y van a ser quienes van a tocar nuestra puerta a diario diciendo muy bien. Y entonces ahora, ¿cómo vamos a acabar con la burocracia? ¿Cómo vamos a eliminar obstáculos y cuellos de botella para que las cosas se den? Y a mí eso me encanta, porque eso es una clara demostración que está más allá de los seres humanos, es decir, no es el presidente Duque, ni el primer ministro Bennett o el presidente Herzog, es Israel y Colombia. Y todos los actores, nosotros como funcionarios públicos y el sector privado, construiremos esto para que dure en el tiempo. O sea que, mis queridos amigos, en Colombia estamos abiertos para hacer negocios. En Colombia es el país indicado para el nearshoring, y lo que es aún más importante es que en Colombia acogemos y recibimos al pueblo de Israel. Acogemos esta comunidad y queremos ser más que socios, porque queremos ser hermanos. Sí, Daliana, buenas tardes. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, también hizo una reflexión sobre lo que va a pasar después de su gobierno con las acciones precisamente que ha hecho su administración. Eslovan, muy buenas tardes para usted, para Carlos, Fernando y todos nuestros seguidores de Casa de Nariño en línea. Así es, durante su discurso, el presidente Iván Duque Márquez hizo una reflexión sobre el futuro del país. Aseguró que para que todo funcione y las acciones perduren en el tiempo en una democracia, no depende solo de los ciclos políticos, esto depende de las verdaderas políticas de Estado. Esto dijo el presidente Iván Duque. Colombia está abierto para hacer negocios. Pero la gente me pregunta, bueno, ¿y qué sucede una vez que usted termine su gobierno y no hay reelección? ¿Qué va a pasar? Y yo simplemente pienso que lo que hace que una democracia sea fuerte es que las cosas que se construyen para que perduren no dependen de los ciclos políticos. Son políticas de Estado. Y Israel también es una democracia. Y ustedes también viven cambios de gobierno y de diferentes partidos, pero hay algo que es mucho más fuerte, y esas son las políticas de Estado que tienen continuidad. Y la relación entre Colombia e Israel va a perdurar, tal como ha perdurado por más de 70 años. Y en este foro económico de Colombia e Israel, esto ocurrió en la ciudad de Tel Aviv hace algunos minutos, el presidente también recordó el legado del ex primer ministro israelí Shimon Peres sobre la construcción de la paz. Dijo el presidente, recordando lo que piensa Shimon Peres, Carlos Fernando, que la paz tiene que ser un propósito social y un deber moral acogido por todos los ciudadanos y no para recibir condecoraciones o reconocimientos. Un gran líder, el líder israelí, el ex primer ministro ya fallecido, Shimon Peres, en la construcción de paz en Oriente Medio, en el tema palestino, que fue tan importante, por el cual también recibió Premio Nobel de la Paz. Recordando esas palabras, la construcción de la paz tiene que ser un compromiso de todos. Así es, para los ciudadanos y no con intereses políticos. Esto dijo el presidente. Y yo aún recuerdo la frase de Shimon Peres cuando respondió que la paz tiene que ser un propósito social, un deber moral, y también debe ser acogido por todos los ciudadanos. Y no son los funcionarios de alto nivel los que hacen la paz, sino es la gente la que en su día a día construye una paz duradera. Y también dijo que la paz no se puede construir si el objetivo es para que los hacedores de política reciban premios o condecoraciones. El propósito de la paz debe ser construido y basado en los valores de la cooperación, los valores de la tolerancia, el valor del respeto y también
fijando las bases para la equidad, para poder aprovechar las condiciones sociales. Y hay otro anuncio bien importante que de alguna manera es el símbolo también de la visita del presidente Duque a Israel y tiene que ver con Impulsa, Carlos Fernando, una noticia bien positiva. Positiva porque es sembrar desarrollo futuro. La apertura de la oficina de Impulsa en Israel, muy cerca a la oficina, a la autoridad de innovación del país en el Medio Oriente, pues es una señal muy importante y resalta ese carácter de prioridad 1A del gobierno colombiano para llegar a aprender de los que saben de innovación. Sí, señor, una oportunidad de emprendimiento de lado y lado. Claro que sí, porque como lo escuchamos en las últimas horas, también las autoridades de Israel destacan el emprendimiento y la innovación colombianas. Y por supuesto, abrir una oficina allí y la eventual de ProColombia va a generar, póngale cuidado a la friolera, negocios por $1.000 millones, puede ser. Imagínense. Así Ya, es, a corto plazo. A corto plazo, Así de entrada. de entradita. Escuchemos al jefe de Estado haciendo eco de esta noticia tan importante de tener sede allí, en Israel, en Jerusalén. Hoy, cuando pensamos en Colombia e Israel, estamos pensando no solo sobre los socios comerciales o los socios inversionistas, sino que estamos pensando en una hermandad muy fuerte. Y eso significa que para Colombia abrir una oficina de innovación en Israel, aquí en Jerusalén, cerca a la autoridad de innovación de Israel, es porque nosotros queremos estar aquí, queremos aprender de las mejores prácticas aquí y también queremos tener un representante aquí que está iniciando este trabajo que es todo un reto y que no se quede encerrado en su oficina, sino como decimos en Colombia, que esté maleteando. Yo no sé si eso tenga traducción, pero tal vez le puedo pedir a mis intérpretes que me puedan dar la mejor palabra. Pero queremos que él esté visitando todo el país, visitando lugares y presentándole oportunidades a los emprendedores colombianos. Y nosotros hemos decidido desde el primer día de nuestra administración de tomar esto no solo en serio, sino acelerar el proceso, y aun cuando le tuvimos que hacer frente a la pandemia, jamás perdimos nuestro foco. En línea con esto, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia busca ser un modelo de referencia en materia de innovación en toda América Latina y que para lograrlo seguirá trabajando de la mano de Israel. Nosotros queremos estar cerca a la autoridad de innovación de Israel. Entonces, dejemos de lado la política y digamos, lo que nos une es la innovación, y estamos aquí en Israel para trabajar estrechamente con la autoridad de innovación de Israel, porque nosotros queremos ser el modelo de referencia en América Latina y queremos trabajar de la mano. Y no estamos aquí por un momento, no. Estamos aquí por largo tiempo y hoy lo hemos visto, es crear una estructura que perdura, que crece y que hace de Israel nuestro principal socio de innovación en esta parte del mundo, y me siento muy complacido y orgulloso de ello. Entre tanto, la ministra de Ciencia, Tecnología y Espacio de Israel, Orit Farkash-Hagoen, agradeció al presidente Duque la confianza que pone en su país precisamente a través de la inauguración de la oficina de Impulsa en Jerusalén. También enumeró la ministra de Ciencia los beneficios económicos sociales que brindará este centro colombiano. La inauguración de esta sucursal de Impulsa expresa ante todo la confianza de Colombia en la innovación y tecnología de Israel y la confianza de Israel en la innovación y tecnología colombiana, y hemos cooperado de la mano en muchas áreas: seguridad, comercio, academia, industria, alta tecnología, ciber y energía, cambio climático, ciudades inteligentes, tecnologías verdes, para nombrar unos pocos. La relación colombo-israelí sabe que la colaboración en materia de tecnología no solo va a reducir los costos de los productos y mejorar nuestras economías, sino que también debemos convertir esto en un motor de movilidad social en ambos países. Y yo quisiera agradecerle, presidente Duque, y a todos los demás amigos de la delegación por ser verdaderos amigos de Israel.
El presidente de la Junta Directiva de la Autoridad de Innovación de Israel, Ami Appelbaum, aseguró que la oficina de Impulsa de Colombia allí en Israel pues será la oportunidad para conectar a todos los emprendedores colombianos con ese ecosistema, gran ecosistema digital de innovación de Israel. Nosotros estamos permitiendo que empresas israelí vayan a Colombia y que empresas colombianas vengan acá a compartir y entender la forma de construir juntos unas empresas más fuertes con tecnologías avanzadas que pueden ser un trampolín para que las empresas israelíes puedan llegar a otros países de América Latina. Y para mí Impulsa es el mejor trampolín para llegar a toda América Latina y no solo Colombia, y para que las empresas colombianas vengan acá y eventualmente esperamos que también a través del acuerdo de Abraham lleguen a otra región de países del Oriente Medio y lograr una mayor colaboración, y tenemos ante nosotras muchísimas oportunidades. La salud en Noticias Casa de Nariño en línea. 12 del día, 22 minutos, avanzamos con más noticias aquí en Casa de Nariño en línea, y precisamente desde Israel el presidente de la República habló sobre el tema de vacunas, hizo un anuncio bien importante, Daliana. Sloan, en conversación con los medios de comunicación, el presidente Iván Duque aseguró que antes de terminar este 2021, el país dará pasos muy importantes en materia de innovación. Esto con el ánimo que en el mediano plazo y en el largo plazo el país se convierta en un centro de producción de vacunas. Esto le dijo el presidente Duque a los medios de comunicación. Israel es un país que está a la vanguardia en ciencia y en tecnología. Ellos están trabajando desde hace mucho tiempo en tener capacidades de producción de vacunas, pero no solamente para enfrentar las circunstancias del COVID, sino enfrentar también otras enfermedades. Y fíjense que Colombia es un país, y eso lo he dicho muchas veces, que todos los años, más allá del COVID, aplica cerca de 30 millones de dosis, cerca de 10 millones de personas vacunadas. Entonces Colombia es un mercado atractivo también para que esos desarrollos farmacéuticos puedan venir a nuestro país. Nosotros ya hemos firmado memorandos de entendimiento con varias compañías en el mundo, y vemos además con interés que antes de terminar este año esperamos ya tener por lo menos uno de los proyectos concretados para que puedan hacer inicialmente envasado y distribución desde Colombia, con miras en convertirse en un centro de producción de vacunas. Entre tanto, la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, hizo un balance sobre cómo avanza la inmunización contra el COVID-19 y también sobre los esfuerzos conjuntos que se requieren en todo el territorio nacional para lograr en los próximos días la meta de vacunar al 70% de la población. Veamos el reporte de Manuel Aprieto. La meta del gobierno nacional de vacunar con al menos una dosis al 70% de la población está próxima a cumplirse. La viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, aseguró que en Colombia hay disponibilidad de dosis de todas las casas farmacéuticas e hizo un llamado a los entes territoriales para intensificar las jornadas de inmunización. Y la expedición del decreto 1408, donde se está colocando la exigencia del carnet de vacunación o del certificado digital de vacunación que se puede obtener a través de Mi Vacuna como una medida para incentivar la vacunación, pero sobre todo para proteger a la población, para seguirnos protegiendo de las consecuencias que puede tener el contagio del COVID, y con ello poder evitar y afrontar de mejor forma la llegada de ese cuarto pico de la pandemia. Dentro de los retos principales está el fortalecimiento del sistema de información donde se cargan los datos de los vacunados. Desde el ministerio se está trabajando en todo lo que es el cargue masivo, se están haciendo pruebas pilotos con algunos territorios para efectos de poder avanzar en esa solución del cargue masivo, pero seguimos acudiendo a todos los equipos de las IPS y de los entes territoriales para que continuemos en el esfuerzo de poder disminuir ese rezago y aumentar el número de dosis que están efectivamente consignados en el aplicativo de PayWeb. La exigencia del carné entrará en vigencia a partir del 16 de noviembre para los mayores de 18 años y a partir del 30 de noviembre para los mayores de 12 años.
Más noticias de salud y del Plan Nacional de Vacunación y este mensaje que vamos a compartir con ustedes del pequeño Santiago Delgado y su padre Jaime, hablando de la importancia de vacunarse para poder ir al colegio, divertirnos y seguir aprendiendo. Numeral, yo me vacuno, dice Santiago Delgado. Vacunémonos, la vacunación es para todos, ratifica el Ministerio de Salud de Colombia a través de su cuenta oficial en Twitter. Y este es el mensaje del pequeño Santiago y su padre Jaime. Invito a los niños a que se vacunen para poder ir al colegio, divertirnos y poder seguir aprendiendo. Es bueno la vacunación para los niños porque ya uno como padre pues está más seguro de llevarlo al colegio y todas las actividades que ellos desarrollan. Entonces los invito a todos que hagan vacunar a sus hijos, que es muy importante. Porque te quiero y te cuido, yo te vacuno. Porque te quiero y te cuido, yo te vacuno. La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. 12:27, invitado especial para hablar precisamente del Plan Nacional de Vacunación, sobre los últimos reportes de contagios. Saludamos a esta hora al doctor Carlos Álvarez, reconocido epidemiólogo, infectólogo y coordinador nacional de estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Doctor Carlos, como siempre, bienvenido a Casa de Nariño en línea. Muy buenas tardes, un placer estar aquí siempre con ustedes. Pues doctor Carlos, vemos con preocupación el último reporte que ha presentado el Ministerio de Salud sobre personas contagiadas. El Ministerio confirma 1.925 personas recuperadas, 1.917 nuevos casos y 38 fallecidos. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Carlos? ¿Nos estamos descuidando o es un comportamiento que se preveía por parte de la pandemia? Sí, claramente es un comportamiento que puede preverse, pero definitivamente pues también hay una componente que esa previsión también depende mucho de nosotros, como lo hemos manifestado en otras ocasiones, ¿no? Recordemos que normalmente hay 4 variables claves para poder hablar de lo que genera un pico epidémico, como el que podríamos estar teniendo o temiendo que pase. Uno es que no depende de nosotros, que es del virus, y es la aparición o la circulación de variantes, y definitivamente en este momento la evidencia muestra que está predominando la variante Delta, que es una variante más contagiosa, no se nos puede olvidar, que es 2 o 3 veces más contagiosa que la variante original que salió de Wuhan. Lo otro es que el clima no ayuda, lo que hace las temperaturas frías y humedad facilita que las partículas virales se mantengan con capacidad infectante en el ambiente, y cambia también nuestro comportamiento. Cuando está lloviendo estamos mucho más juntos por muchas razones. Y la tercera y cuarta variable importante pues sí depende de nosotros. ¿Por qué? Porque la tercera es que tanta gente esté susceptible, y esto significa que tantas personas no se han contagiado y recuperado, ni tampoco se han vacunado. Entre más personas vacunadas, pues rápidamente vamos a tener menos susceptibles, y es una posibilidad que haya un pico de menor intensidad. Pero el otro punto, Slobodan, que es supremamente importante, es las interacciones humanas, porque este virus se transmite entre seres humanos, entre nosotros. Entonces, entre más tengamos interacciones con incumplimiento de las normas de autocuidado, del uso de tapabocas, de poder no estar en espacios bien ventilados, lavado de manos, que hemos hablado, y el distanciamiento físico, pues hace que aumenta la posibilidad. En resumen, Slobodan, yo creo que parte de lo que el pico empiece a crecer, pues hay 2 variables que sí dependen de nosotros y en las cuales tenemos que nosotros incidir para que esto ojalá se corriera en el tiempo y tuviéramos más posibilidad de personas vacunadas, que es una de las maneras en las cuales podemos hacer para que el pico, si llega, no sea de una alta intensidad. Carlos Fernando. Doctor Carlos, muy buenas tardes. Europa confirma que ingresa a algunos países europeos en el 6º pico o la ola de contagios, y por supuesto con este tema del invierno que, como lo dice usted, pues va a incrementar este tema. ¿Qué mensaje le entrega usted, por supuesto, a todos nuestros seguidores y a los colombianos para que el tema no se relativice? Se ha visto mucho en redes sociales
que la gente dice no vacunarse porque las personas que ya tienen la vacuna les está dando COVID. Entonces, ¿que para qué se vacunan? No, completamente equivocado ese concepto, Carlos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Es evidente, ya no es solamente una suposición, en que definitivamente las vacunas sí nos protegen no solo de muertes, sino también de hospitalizaciones. Y es evidente que las personas que se vacunan tienen muchísimo menos riesgo que las personas que no se han vacunado. Claro, alguien siempre sale con la posibilidad de que una persona vacunada o que conoció a un amigo, un vecino que se vacunó y que sí se contagió. Claro, eso es posible, no podemos decir que no, pero definitivamente, como acabo de decir, es extremadamente alta la diferencia entre el riesgo de las personas que no se han vacunado y llegan a cuidado intensivo o complicarse con las personas que se han vacunado. Esto lo hemos visto en todos los países donde se ha vacunado, incluyendo obviamente nuestro país. Entonces, yo creo que no hay que caer en suposiciones, sino en hechos, y en hechos está claro que la vacunación sí salva vidas. Y acá algo importante, no olvidarse que vacunarse es vacunarse con esquema completo, porque algunas veces solo tenemos una dosis y ya pensamos que podemos eximir el tapabocas o salir o empezar a hacer actividades, como acabo de decir, de riesgo. Definitivamente la vacunación, excepto para la vacuna de Janssen, que es una dosis, las demás vacunas requieren 2 dosis. Esa es la manera como quedamos protegidos completamente. Daliana, su pregunta para el doctor Carlos Álvarez. Doctor Álvarez, un gusto saludarlo. Yo quisiera consultarle sobre cuáles son las regiones del territorio colombiano en donde más se están registrando casos en este momento, y asimismo el llamado que usted como experto en la materia le hace a todas las entidades territoriales para que implementen esos planes de acciones que permitan darle celeridad al Plan Nacional de Vacunación. Recordemos que hay más de 15 millones de dosis disponibles ahí puestas para que quienes no se han vacunado acudan a su vacunación. Sí, ya hemos visto algunas ciudades en que empiezan a haber predominar casos, las mismas ciudades de la costa atlántica como Barranquilla, Valledupar, Cúcuta, y esto es sumamente importante lo que acabas de comentar. El éxito del Programa Nacional de Vacunación no depende solo del gobierno nacional, depende en parte del gobierno nacional, porque el gobierno nacional debe proveer las vacunas y debe distribuirlas a los territorios. Pero el segundo punto importante depende del ente territorial, acompañado de las aseguradoras e IPS, para poder hacer que faciliten que haya sitios disponibles para vacunarse. Pero el tercer componente, y supremamente importante, es que los ciudadanos seamos conscientes que tenemos que ir a vacunarnos, porque de nada sirve el esfuerzo de llevar las vacunas hasta ciertas regiones, incluso algunas muy remotas de nuestro país, sin que las personas acudan a vacunarse. Y ahora, supremamente importante, aprovecho para hacer un llamado en la vacunación hacia los niños, porque las vacunas son eficaces y seguras también en los niños. Y es cierto que las vacunas en los niños, o mejor, en la COVID-19 en los niños producen menos enfermedad, pero también lo pueden hacer. Y lo otro es que cuando un niño se vacuna, igual se protege él, protege a los que están alrededor de él, a sus amigos, sus compañeros del colegio, pero también protege a los familiares adultos con los que conviven. Doctor Carlos, quiero preguntarle sobre la importancia de la exigencia del carnet de vacunación, porque pues usted sabe, ha habido una polémica, incluso algunas personas que con una posición pues bien respetable anuncian medidas jurídicas, tutelatones, pero quiero conocer su opinión como experto sobre la importancia de esa exigencia para que las personas que no estén vacunadas o que no tengan el carnet pues no puedan entrar a sitios de ocio, a restaurantes, a estadios, a bares, a discotecas. Que una de las cosas que no se nos debe olvidar es que la libertad nuestra se nos acaba cuando empiezan la de los demás. Y en salud pública siempre debe preverse o debe predominar el bien común que el bien particular. Y en este sentido, una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, en el cual una persona contagiada, que muchas veces, o la mayoría de las veces, si no todas, la gente no es que quiera contagiar a nadie, sencillamente es que a veces también esta enfermedad puede estar en personas asintomáticas. Y la única manera de minimizar el riesgo, no decir que lo acaba, porque en biología no podemos decir que el riesgo es cero, pero sí minimizar el riesgo es vacunándonos. Y si yo quiero poder disfrutar de algunas actividades que van a permitir estar en contacto cercano con otras personas, pues lo mínimo que debo hacer es estar asegurándome mi protección y la de los demás, y eso lo hace vacunándonos. Entonces yo creo que con esta implementación que hace el gobierno nacional, estoy de acuerdo en que es el momento en que tenemos que seguir activándonos, nuestra economía, nuestra vida normal como todos la queremos,
pero con toda la prudencia del caso. Y en este momento, como la situación que tenemos, pues sí es la medida de pedir el carnet de vacunación, es una medida de protección para la persona como para los que están ahí con ella en un lugar como el que usted comenta. Dale. Doctor Carlos Álvarez, sobre el cuarto pico, ¿se puede evitar? ¿Cómo hacer para que se prorrogue y evitemos llegar justamente a estos picos que son pues tan temidos por los colombianos? Sí, como comentaba, de las 4 variables que hay, unas son de la biología del virus, otras son de la temperatura y condiciones climáticas, y 2 son de nosotros, que dependen de vacunémonos más, porque así quitamos la posibilidad de tener personas susceptibles que a su vez se infectan y transmiten el virus a otras personas. Y lo otro, medidas de autocuidado. Esas 2 son las medidas, estas 2 últimas son las que dependen de nosotros. Si nosotros trabajamos fuertemente en mantener las medidas de autocuidado, también hacer ese control social para que todo el mundo las cumpla y seguir vacunándonos, pues lo que vamos a hacer es que ese pico probablemente se siga prolongando en el tiempo y que no sea de una intensidad importante. Recordemos que entre más tiempo pase para que aparezca un cuarto pico, probablemente nos tiene que ir mejor porque hay más personas protegidas. Pues doctor Carlos Álvarez, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en Línea y como siempre por esas recomendaciones. No, como siempre un placer. Y a vacunarnos. Sí, señor. Y a vacunar a nuestros hijos. Y a vacunar a los niños también. Pues ahí está el mensaje del doctor Carlos Álvarez, que es el experto infectólogo y pues nos hace esa serie de recomendaciones que si bien tenemos unas variantes, tenemos que cuidarnos. Hay que cuidarse y la vacunación es fundamental, es un deber y es un acto de responsabilidad con todos. Decía el doctor Carlos Álvarez, la vacunación salva vidas. Así es, y no hay que, como usted citaba el ejemplo de que porque me vacunaron ya estoy tranquilo y no me va a pasar nada. No me pasa nada. Ya me quito el tapabocas, ando en la calle normal y no me lavo las manos y voy a montonera. Disminuye el impacto y la letalidad, pero no necesariamente no le va a pasar nada. No es garantía de que no le pase. Así y que no le pase grave, tampoco es garantía. O a sus seres queridos. Exacto. Exactamente. 12:38, actualizamos las noticias aquí en Casa de Nariño en Línea. Colombia logró la mayor producción de cacao de la historia, confirmó el Ministerio de Agricultura y el gremio Fede Cacao. El Ministerio de Educación prorrogó hasta 2022 las normas para renovar el registro calificado de instituciones de educación superior. Colombia lidera la tabla de medallas en los mundiales de patinaje de velocidad en Ibagué. Casa de Nariño en Línea. Hacemos una pequeña pausa, una breve pausa y en segundos vamos a conocer los alcances y las conclusiones de otra agenda que adelanta la vicecanciller y vicepresidenta, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en Japón. Vamos a conocer noticias de servicio al ciudadano desde el SENA y noticias importantes desde el Ministerio de Agricultura en segundos. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en Línea. Es con hechos que le cumplimos a Colombia con la tasa más baja de homicidios en 45 años. Esta no es solo una cifra, se traduce en vidas que se han salvado gracias a los diferentes programas de prevención de delitos. Gobierno de Colombia. Mi vida no tiene precio, ni marca, ni color, ni condiciones. Por eso yo ya me vacuné. Con Pfizer, con Sinovac, con Janssen, con AstraZeneca, con Moderna. Porque todas son seguras y efectivas. Porque no dejo que los rumores me engañen. Porque no discrimino. Vacúnate tú también. Vacúnate tú también. Gobierno de Colombia. Atención, estas son algunas de las convocatorias laborales fraudulentas que han circulado en los últimos meses por redes sociales y grupos de WhatsApp en distintas regiones del país. No se deje engañar, son falsas. Los estafadores piden consignar una suma de dinero para exámenes médicos, hospedajes y/o para dotación. Recuerde que todas las vacantes y procesos de selección de personal de Ecopetrol son gratuitos y se publican a través de su página web www.ecopetrol.com.co. Las empresas contratistas de Ecopetrol realizan las vinculaciones a través de las agencias de empleo autorizadas por el Servicio Público de Empleo, sin costo. Denuncia ante las autoridades al 147 del Gaula del Ejército o al número 165 del Gaula de la Policía.
¿Has oído hablar de los superalimentos? Son esos productos de propiedades extraordinarias. ¿Y sabes lo mejor? Hay un superalimento que siempre ha estado contigo y que puedes consumir muchas veces al día. ¿En serio? ¿Cuál es? Es la leche y sus derivados. ¡Súper! ¡Ya está en mi nevera! Es fácil de conseguir y lo podemos comer de 1000 maneras. Y cuando la tomas, apoyas al campo y a su gente. ¡Y es delicioso! La leche y sus derivados son un superalimento, pero en Colombia no los consumimos lo suficiente. ¿Qué? Por eso desde ahora puedes hacer lo que recomiendan los expertos. Come 5 veces al día. Cada comida es una oportunidad de consumir un lácteo colombiano para recibir todos sus beneficios. Proteína que ayuda a crecer y fortalecer los músculos. Energía para estar más activos todo el día. Y calcio que ayuda a desarrollar y mantener los huesos y dientes sanos. Leche en polvo, yogur, queso. Incluye más lácteos en tus preparaciones favoritas. La leche y sus derivados son un superalimento. Puedes incluirlos en todas tus comidas. Continuamos en Noticias Casa de Nariño en línea. Avanza la agenda internacional de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez en Japón, en donde su agenda principalmente en su segundo día ha girado en 2 temas que son fundamentales. Por un lado, la búsqueda de cooperación y financiación de proyectos en materia de energías renovables no convencionales y de infraestructura. Asimismo, con el propósito de fortalecer la relación bilateral, la vicepresidenta y canciller se reunió con el ministro, que es el jefe de gabinete del país asiático. Allí, la funcionaria señaló que Japón es prioritario en el acercamiento de Colombia con Asia y también invitó a que el país nipón sea un aliado en la recuperación económica de nuestro país. Zahira Iglesias con todos los detalles. Cooperación y financiación de proyectos en materia de energías renovables e infraestructura fueron los temas del día en la segunda jornada de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez en Japón. Con el propósito de fortalecer la relación bilateral, la vicepresidenta y canciller se reunió con el ministro jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno. Allí la alta funcionaria señaló que Japón es prioritario en el acercamiento de Colombia con Asia. En el encuentro, el ministro japonés exaltó las medidas del gobierno nacional en relación con la migración venezolana y el papel de Colombia como socio importante para Japón. Con el fin de lograr que Colombia masifique las energías renovables no convencionales al multiplicar por 50 la capacidad instalada para 2022, la alta funcionaria sostuvo una reunión con Nobumitsu Hayashi, gobernador adjunto del Banco Japonés de Cooperación Internacional. Allí, la alta funcionaria expresó el rol de Japón como aliado a través del Banco Japonés de Cooperación Internacional. Como resultado de esta reunión, el banco se ofreció para ser un puente para atraer mayor inversión japonesa al país en proyectos de este tipo y de infraestructura. Entre tanto, en el diálogo con Masato Miyashi, vicepresidente del Mitsubishi Financial Group, la vicepresidenta y canciller destacó la importancia de fortalecer alianzas con el fin de diversificar la matriz energética e introducir energías renovables no convencionales. Por su parte, el encuentro que sostuvo con Makoto Takashima, vicepresidente del Sumitomo Mitsui Banking Corporation, la vicepresidenta y canciller destacó el compromiso de esta entidad con el desarrollo económico de Colombia. Finalmente, también sostuvo un encuentro con la Liga Parlamentaria de Amistad Colombia-Japón y una reunión con Shinichi Kitaoka, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, a quien manifestó su agradecimiento por el continuo apoyo a los proyectos desarrollados en el país en temas como la acción integral contra minas antipersonal, gestión del riesgo y productividad rural. Servicio al ciudadano. Noticias de servicio al ciudadano con el SENA y el Ministerio del Interior, porque han abierto una nueva convocatoria por 5.900 millones de pesos en capital semilla para emprendimientos de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en todo el país. Zahira Iglesias nos cuenta.
Como parte de los compromisos y acciones del Gobierno Nacional para el fortalecimiento y promoción del liderazgo social con oportunidades para el desarrollo económico de los territorios y entornos de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país, el Fondo Emprender del SENA y el Ministerio del Interior se unieron para disponer recursos por 5.965 millones de pesos de capital semilla, con el fin de financiar la creación de 74 nuevos emprendimientos. Muy importante porque de esto vamos a fomentar alrededor de unos 300 empleos directos y unos 1.200 empleos indirectos. Los líderes y defensores que participen de este proceso recibirán capacitaciones en creación de empresa, acompañamiento en el proceso de puesta en marcha y articulación con las diferentes instituciones que reconozcan y fortalezcan el rol como líderes y emprendedores. Hicimos la firma de un fondo Emprender que será destinado para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las personas interesadas podrán consultar los detalles de la convocatoria ingresando a www.fondoemprender.com y los emprendimientos que cumplan con los requisitos podrán recibir un monto de hasta 80 millones de pesos cada uno. Es un gran propósito que va a permitir que muchos de nosotros, quienes somos líderes sociales, la voz y el voto de nuestras comunidades, podamos seguir formándonos y podamos seguir creciendo como personas, como profesionales y como líderes que somos. Esto nos va a proporcionar crecer y hacer irrigar todo ese conocimiento en las poblaciones. Cabe recordar que el SENA ha lanzado 2 convocatorias adicionales del Fondo Emprender en alianza con el Ministerio del Interior durante los 2 últimos años. La primera por 2.000 millones de pesos para financiar nuevas empresas de mujeres emprendedoras de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina. Y la otra por 2.569 millones de pesos para financiar iniciativas empresariales de mujeres emprendedoras en condición de vulnerabilidad del departamento del Chocó. Obras para un mejor futuro. Y obras para un mejor futuro la tiene la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, que confirmó que los 76 kilómetros de doble calzada entre Neiva y Aipe, esto en el departamento del Huila, y entre Saldaña y El Espinal en el Tolima, estarán listos en el primer trimestre de 2022. Esto significa, según la ANI, un 80% en el avance de las obras de la ejecución y también significa que se va a reducir mejor en una hora la distancia entre Neiva y Girardot. Veamos el anuncio de Carlos García, vicepresidente ejecutivo de la ANI. Hemos alcanzado el 80% de ejecución en el proyecto de iniciativa privada Neiva-Girardot, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura. Este corredor vial cuenta con una longitud de 198 kilómetros y contempla principalmente la construcción de 76 kilómetros de doble calzada entre Neiva y Aipe en el Huila y entre Saldaña y Espinal en el Tolima. Este porcentaje de avance permitirá que la totalidad del proyecto se entregue en el primer semestre de 2022. Esperamos que este sea otro de los proyectos de cuarta generación puestos en servicio durante el gobierno del presidente Iván Duque y permita reducir en una hora la distancia entre Neiva y Girardot. Con esta vía la distancia entre ambos puntos pasará de 3 horas y 30 minutos a 2 horas y 30 minutos, una reducción que representa ventajas competitivas para el transporte de carga que recorre el centro y el sur del país. Economía naranja, en Noticias Casa de Nariño en línea. Ibagué y Pasto fueron declaradas por la UNESCO como de hacer parte de la red de ciudades de esta entidad por su apuesta a la economía naranja en el mundo. Estas postulaciones fueron hechas por parte del Ministerio de Cultura y también de la Cancillería y de los gobiernos locales con el ánimo de promocionar la economía naranja en Colombia y en el mundo. Todos los detalles con Natalia Dávila. La UNESCO anunció el nuevo grupo de ciudades que ingresan a la red de ciudades creativas. Dentro de ellas están 2 colombianas, Ibagué, que ingresó como ciudad creativa de la música, y Pasto, incluida como ciudad creativa de la artesanía y el arte popular. Estamos muy felices de que Pasto y Ibagué hayan ingresado a la red de ciudades creativas de la UNESCO. Este es un reconocimiento internacional al talento de estas ciudades, pero adicionalmente les permitirá ser parte de una red en la que podrán aportar y recibir cooperación técnica y financiera, así como fortalecer los procesos de las industrias culturales y creativas en estas 2 ciudades capitales del país. Ibagué, reconocida como la capital musical de Colombia, promueve una destacada agenda creativa y 2 áreas de desarrollo naranja. Por su parte, Pasto se destaca por el talento de sus artesanos y por acoger 2 manifestaciones reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el Carnaval de Negros y Blancos y el Barniz de Pasto.
Con estas dos nuevas designaciones, Colombia ya cuenta con 8 ciudades en la red: Popayán como ciudad gastronómica, Bogotá como ciudad musical, Medellín como ciudad musical, Buenaventura gastronómica, Valledupar musical, Ciudad de Cali artes digitales, Ibagué musical y Pasto como ciudad de artesanía y arte popular. La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. Iniciamos, Carlos Fernando, esta sección de noticias económicas con una bien importante que tiene que ver con el cacao. Sí, con el cacao, porque se registró la producción más grande de la historia en el país, con más de 70.000 toneladas producidas de cacao a corte de octubre del año pasado a septiembre de este año, 2021. La Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO, también informó que, haciéndolo comparativo, ese incremento es superior al 9%. Vamos a escuchar al viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, explicando y detallando por qué es tan importante esta noticia para el país. Por supuesto, más producción, pues más ingresos para este sector del que viven miles de familias en nuestro país. ¿Cómo lo hemos logrado? Con un trabajo mancomunado entre FEDECACAO y el Ministerio para la renovación de más de 10.000 hectáreas de cacaotales en todo el país, con líneas especiales de crédito, con programas de renovación en el Fondo de Fomento Cacaotero, lo que ha permitido que de la meta de más de 14.000 hectáreas ya tengamos más de 7.500 hectáreas renovadas. Y otra noticia económica también la tiene el Ministerio de Agricultura, porque firmó con una empresa estadounidense llamada Alder un memorando de entendimiento para impulsar el cultivo de biomasas en nuestro país. Este memorando tiene como objetivo producir combustible de aviación sostenible a partir del cultivo de biomasas en el territorio nacional, garantizando a los pequeños agricultores la comercialización también del producto a través del programa del Ministerio Agricultura por contrato. Sobre este tema precisamente habló el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, y esto hay que destacarlo, se firmó en la COP26. En la COP26, este es un anuncio muy importante porque siempre se ha hablado y se ha confirmado que el combustible de avión es uno de los que más contamina. Ahora la producción con biomasa es la famosa gasolina ecológica, de la cual Colombia pues tiene una importante producción que contribuye con el ambiente, con menos emisiones. Así es. Veamos lo que dijo el ministro. Y tener un jugador importante como Alder Food que pueda comprar esta materia prima dentro de la estrategia de agricultura por contrato, y de esa forma nosotros también aportar a que la industria de la aviación pueda cumplir con las metas de ser también neutro en carbono y desarrollar toda esta industria. Una noticia muy importante en materia de reactivación económica se produce en Orlando, Florida, donde se llevará a cabo por primera vez una feria de reactivación económica. Es la primera feria de servicios y reactivación económica que se desarrollará el próximo 20 y 21 de noviembre en Orlando, sobre la cual nos habló justamente la cónsul de este lugar, Claudia Bustamante. Escuchemos. Tendremos visitándonos instituciones como la DIAN, el ICBF, el SENA, Colpensiones, el Fondo Nacional del Ahorro, la Oficina de Cooperación Internacional de la Presidencia de la República, la UGPP, la Red Vuelve, el Ejército Nacional y su División de Reclutamiento, el Ministerio de Defensa, alcaldías de varios municipios colombianos y sus oficinas de desarrollo económico, constructores, inversionistas, aseguradoras, abogados y mucho más. Este es un evento que nunca habíamos visto en el centro y norte de la Florida, con toda la oferta institucional. Así que por favor, difundan este mensaje
para que más y más colombianos se beneficien de tener a nuestras instituciones aquí a la mano. Ha llegado el momento de observar y conocer cómo están los indicadores económicos para el día de hoy, para este martes 9 de noviembre del año 2021. La tasa representativa del mercado con el dólar cerró en 3.874 pesos con 41 centavos. El euro cotiza a 4.486 pesos con 56 centavos. El petróleo referencia WTI, el barril, se vende a $82 con 12 centavos y nuestro café mantiene la estabilidad, $2 con 68 centavos. Un buen precio para el café colombiano que sigue pues rompiendo todos los récords este año. ¿Será que llegamos a $3? Uy, sería maravilloso. Buenísimo, sería buenísimo. 12:56 en segundo, noticia importante de educación. Casa de Nariño en línea. Pues noticia importante en materia de educación porque hasta el 19 de mayo de 2022 el Ministerio de Educación precisamente prorrogó la renovación del registro calificado para instituciones de educación superior en el territorio nacional. Con esta decisión el Ministerio va a permitir que las instituciones pues avancen en los mecanismos de evaluación para el aseguramiento de la calidad precisamente educativa en el territorio nacional. Veamos el reporte con Natalia Dávila. Con el fin de brindar el tiempo necesario para que las instituciones de educación superior ajusten sus procesos a los lineamientos contenidos en la Resolución 21795 de 2020, el Ministerio de Educación Nacional extendió hasta el 19 de mayo de 2022 las disposiciones transitorias vigentes a la fecha sobre la renovación del registro calificado para instituciones de educación superior. Estas instituciones deberán cumplir con condiciones de calidad en los componentes de formación y evaluación. De esta forma, el Ministerio de Educación permitirá que las instituciones continúen avanzando en la aplicación de procesos sobre resultados de aprendizaje y sobre la implementación de los mecanismos de evaluación en el marco de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Los deportes. En Noticias Casa de Nariño en línea. Noticias de deportes, Colombia lidera y ya vamos a ver por qué margen. El Mundial de Patinaje. Estamos siendo sede, Colombia está siendo sede. Muy bien, ¿no? Pues miren nomás la diferencia. El segundo es Ecuador con una de oro. Colombia tiene 20 medallas de oro, señoras y señores, para que lo escuchen muy bien. A corte del día anterior, a las 10 de la noche, por supuesto están en plenas competencias, finalizando la tarde y la noche, es cuando llegan las semifinales y las finales en todas las categorías, en donde puede y se pronostica más medallas, 20 de oro, 14 de plata, 1 de bronce para 35. Sigue Ecuador en el segundo lugar con 5 totales, luego sigue China Taipei con 3 totales, Francia 9, Italia 7, España 3, Bélgica 2 y Chile en la octava posición con 2. Mundial de patinaje de carreras en Ibagué, la capital del departamento del Tolima, y pues vamos a estar, por supuesto, entregando más información. Quedan 2 jornadas en este mundial que se desarrolla con éxito en la capital musical de nuestro país. Y otra noticia deportiva, Slobodan y Daliana, es que culminó hace algunas horas el primer Congreso Nacional e Internacional de Salud Mental en el deporte, en el alto rendimiento. Salud mental. Es tan importante este tema y lo vimos en los Olímpicos con la gimnasta campeona Simone Biles. Todo lo que le ocurrió. Y no hay muchos deportistas, ¿no? Es que se el fue tema de como... la ansiedad, además el tema de pandemia, todo. Las presiones que generó tanto encierro y ellos no poderse preparar de la mejor forma. Pero además es un tema que aqueja no solo a los deportistas, ¿no? Y especialmente, pues a todos, por supuesto, pero a los deportistas de alto rendimiento. Y aquí nuestro país fue sede de este encuentro nacional e internacional donde participaron expertos del Reino Unido, de Estados Unidos, de todo el mundo y por supuesto expertos colombianos. Vamos a escuchar al primero de los expertos. Él se llama Paul Gorsinski, es experto de la Sociedad Británica de Psicología y asegura que es mucho lo que hay que trabajar en la que llamó pedagogía y alfabetismo, porque este es un tema que todavía sigue siendo tabú. Se cree que los altos atletas o los deportistas de alto rendimiento pues no tienen problemas mentales. Mentiras, esto es lo que dice Paul Gorsinski. Para hoy, en lo que realmente quiero enfocarme dentro de esta hora es este tema de alfabetización en salud mental.
porque es importante, porque es algo de lo que deberíamos hablar, porque deberíamos prestar atención a la forma en que las personas enmarcan y comprenden la salud mental, comprenden varios síntomas y trastornos, cómo enmarcan las actitudes y también cómo entienden y enmarcan las actitudes de los demás, cómo lidiamos con el estigma o las percepciones negativas, las percepciones relacionadas con salud mental y en última instancia, ¿qué hace esto en las personas y sus habilidades para buscar apoyo? De igual manera se pronunció la psicóloga, docente e investigadora, también colombiana, que se llama Elena Vélez. Ella trabaja con el Ministerio de Salud y explicó que hay un mito. Siempre se habla que salud mental es sinónimo de enfermedad y mentiras. Es un tema mucho más amplio que recoge muchos más temas y que tan solo se ve la punta del iceberg. Debajo de este tema, de lo considerado y trabajado por nuestras sociedades y países como salud o enfermedad mental, hay mucho más. Normalmente nos concentramos en lo que vemos aquí, que es la punta del iceberg. Entonces nos concentramos en el indicador que es el consumo de sustancias, en el indicador que es la depresión y su prevalencia y su incidencia también, la ansiedad, las violencias que se dan en los diferentes contextos, los niveles de estrés que reportan las personas en situaciones particulares, sean crónicas o eventuales, el ausentismo laboral, escolar o de otro tipo, el abandono del hogar incluso, la conducta suicida, que es un problema tan sentido en nuestra sociedad, los trastornos de la conducta alimentaria, entre otros. Eso es por mencionar algunos. Esto es lo que normalmente vemos y es algo que dispara alarmas y que nos dice tenemos que prestarle atención a la salud mental. Y no está mal, quiero hacer enfática en eso, no está mal que tengamos esa perspectiva y que reconozcamos esto. Sin embargo, también hay que reconocer que detrás de esto, detrás del ausentismo, detrás del consumo de sustancias, detrás de la depresión, están una serie de situaciones, una serie de procesos, una serie de eventos vitales que probablemente no afrontamos de la manera más adecuada o no contábamos con los recursos simplemente para afrontarlos, y en esa medida permitieron, se volcaron o se transformaron en problemáticas más sencillas. Por último, la profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, ella se llama Yetza Tuakli Wosornu, aseguró que los casos de salud mental deben llamarse también por su nombre. Lo que ocurrió con Simone Biles y con las demás gimnastas, por ejemplo, el equipo de Estados Unidos, pero también con los casos de dopaje del equipo chino en los Olímpicos o el equipo ruso, que también pues fueron sancionados para Tokio y no se presentaron como Rusia. A través de esa sanción internacional, pues deben llamarse por su nombre. Esto es acoso y es abuso, es lo que dice nuestra experta. La mayor amenaza para el deporte moderno es el abuso. Fue una declaración profunda y ciertamente la tragedia del abuso de Larry Nassar aquí en los Estados Unidos ayudó a catapultar esa realidad a la vanguardia de todos los deportes, las mentes de las personas. Pero no es importante para ustedes que recuerden que el abuso se ha debatido en la academia por al menos 35 a 40 años, por lo que no es algo nuevo. Pero los medios han convertido esto en una nueva prioridad. Lo que se conoce es que ese desequilibrio de todo tipo de abuso en los deportes, ya sea físico, sexual, psicológico, financiero o negligencia, un desequilibrio de poder real o percibido, se encuentra en el centro de toda forma de abuso. Primer Foro Nacional Internacional de Salud Mental en el Deporte que lideró el Ministerio de Salud de Colombia. El Ministerio del Deporte, pero también tuvo participación del Ministerio de Salud. No Así importa, es. Los dos tienen que ver. Exactamente. Bueno, 1:04 p.m, nos vamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Casa de Nariño en línea. Como siempre, la cita es mañana a las 12 del día con todas las informaciones del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Como siempre, muy buena tarde y muy buen almuerzo.
El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.